Diciembre de 1941. El plan de la Alemania del Tercer Reich de conquistar la Unión Soviética no llega a su objetivo por muy pocos kilómetros. La Operación Barbarroja, en la que Hitler había movilizado a millones de hombres, fracasa a las puertas de Moscú. Es entonces cuando el Führer contempla la posibilidad de cambiar el objetivo y apoderarse de los pozos petrolíferos del sur del Cáucaso. Para ello debería pasar por la ciudad de Stalingrado. La obstinación del dictador alemán derivaría en la batalla más sangrienta de la historia de la humanidad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que, como veis, no nos vamos a mover de la Segunda Guerra Mundial, pero esta vez nos vamos a trasladar al frente más cruel de todos, al oriental, para hablar de la batalla no solo más sangrienta de todo este conflicto, sino más sangrienta de toda la historia de la humanidad, Stalingrado. Poco antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, Hitler firmó en secreto un pacto de no agresión con la Unión Soviética de Stalin. Este pacto, llamado Ribbentrop-Molotov, crearía dos zonas de influencia, tanto para la Alemania nazi como para la Unión Soviética. Si este pacto se firmó en agosto de 1939, como ya sabéis, en septiembre de ese mismo año, Alemania atacaría a Polonia, iniciando con ello la Segunda Guerra Mundial. La URSS, por supuesto, también movió ficha, y en virtud de lo acordado en el tratado, ocuparon la parte oriental de Polonia y también los países bálticos. Y tras esto, se lanzaría a atacar Finlandia. Guerra que, a pesar de que la URSS la ganó, los finlandeses como que vendieron muy pero que muy cara su derrota. La cual, como ya sabéis, se llamó la Guerra de Invierno. Pero bueno, no me voy a extender ni a contaros nada sobre esto. ¿Por qué? Pues porque ya os hablé de ella en un vídeo exclusivo en el canal hace como un año y medio, más o menos. El cual, bueno, como ya sabéis, os lo dejaré o por aquí arriba o abajo en la descripción. Tras una serie de campañas exitosas en el frente occidental, Hitler puso su punto de mira hacia el este de Europa, más concretamente hacia la URSS. Para ello, Hitler lanzó la Operación Barbarroja, en la que juntaría a sus mejores tropas con otras que, por decirlo de una manera suave, no eran tan buenas. La campaña sería lanzada en junio de 1941, y estaba pensada para que terminase antes de la llegada del temido invierno. Pero como suele ocurrir habitualmente en estos casos, la campaña no salió tal y como estaba prevista. Ya que no solo es que, como os he comentado, los alemanes no lograron tomar la capital, sino que otras ciudades como Leningrado o Sebastopol resistían los embistes enemigos y se negaban a rendirse. Uno de los principales responsables de que la Unión Soviética consiguiera aguantar el empuje alemán no fue otro que el general Zhukov, un hombre que en los años anteriores se había salvado un poquito de casualidad o porque Stalin se había olvidado de él, de las famosas purgas que el dictador soviético había realizado en el Ejército Rojo. Es entonces cuando al año siguiente Hitler, junto al mariscal Fedor von Bock, lanzan la Operación Azul para apoderarse de las reservas de petróleo del Cáucaso. Los soviéticos estaban enterados del plan, pero Stalin estaba convencido de que los nazis persistirían en su intento de tomar Moscú. Hitler no perdería el tiempo y rápidamente lanzó a sus tropas sobre la ciudad de Vorónezh. Tras la toma de esta, el Tercer Reich tomó la decisión de dividir su ejército. Unos irían hacia los recursos petrolíferos, mientras que el segundo cubriría el flanco izquierdo de los primeros. Tras esto, Hitler repensó su estrategia una vez más y se fijó en la ciudad de Stalingrado, la cual a su modo de ver tendría no solo una importancia simbólica, sino que también le abriría las puertas del Cáucaso. Y a ver, industrialmente hablando, ¿esta ciudad era importante? Podríamos decir que sí. Estaba situada a orillas del río Volga y tenía un puerto fluvial bastante importante y también era un importante nudo ferroviario. Pero bueno, la razón principal era otra, ya que, como sabéis, conquistar la ciudad que llevaba el nombre del dictador soviético iba a suponer algo para los alemanes, a nivel propagandístico muy pero que muy grande. El 23 de agosto de 1942 comenzarían los bombardeos sobre la ciudad. Mientras el Sexto Ejército cruzaba el río Don y se acercaba al Volga, Stalin había dictado previamente su famosa Orden 227, ni un paso atrás, por la cual la rendición estaba prohibida. La estrategia de Hitler no era otra que la de rodear la ciudad por el norte y el sur, con las rápidas acometidas de sus blindados. Pero a pesar de esto hubo errores en la planificación, y este tiempo permitió que las fuerzas del mariscal Zhukov pudieran defender algunos barrios de los suburbios.
Según llegó a la ciudad, Zhukov pondría al frente del ejército 62 a Vasily Chuikov, quien era un hombre muy decidido a defender la ciudad. Este optaría por reforzar las defensas antiaéreas y dirigió su artillería hacia la retaguardia alemana con el objetivo de destruir sus comunicaciones. Además, en esta fase empezarían a destacar los letales tiradores soviéticos. El día 14 de septiembre tendría lugar el primer asalto a la ciudad, y los soviéticos recurrieron al 13º Ejército de Fusileros para que los alemanes, no se hicieran con el control de ciertas zonas de la ciudad. Estos hombres, junto a los de la Octava Fuerza, sometieron a los alemanes a una presión tremenda, y ya nada más empezar se vio que esta iba a ser una lucha urbana como nunca antes había visto el ser humano. Y digo esto porque los cadáveres no tardaron en empezar a acumularse en las calles de Stalingrado. A finales de septiembre, el ejército alemán preparó el asalto al distrito de las fábricas de la ciudad. Los edificios del Octubre Rojo y Barricadi se convertirían entonces en auténticas fortalezas. A pesar de esto, el ejército del Tercer Reich llegaría a controlar al 75% de la ciudad, y algunos soldados soviéticos llegarían a desertar y a unirse a los alemanes. A pesar de que causaban innumerables bajas entre los soviéticos, los soldados germanos se encontraban al límite, ya que su línea de abastecimiento escaseaba. En octubre de 1942, Hitler empezó a darse cuenta de que su ejército no tomaría la ciudad antes de que concluyese el otoño. Y de nuevo, el temido general invierno soviético se volvía contra el Tercer Reich. Si esto ya de por sí era terrible para los alemanes, las fuerzas soviéticas de Stalingrado comenzaron a preparar una gran contraofensiva que sería conocida con el nombre de Operación Urano, para la cual se llegaron a movilizar hasta 1 millón de hombres. El plan consistía en hacer un movimiento de pinzas sobre el sexto ejército alemán, flanqueándolo desde el norte y desde el sur. Mientras, a mediados de noviembre, el duro invierno ya empezaba a asomar, cubriendo la ciudad de nieve con temperaturas de hasta 25 grados bajo cero. El 19 de noviembre, los cañones soviéticos comenzaron a disparar sobre las líneas alemanas más débiles. Esta contraofensiva en un principio fue subestimada por los alemanes, pero para cuando quisieron darse cuenta, cerca de 250.000 soldados estaban atrapados. El alto mando quiso ordenar la retirada de estas tropas hacia el río Don, pero Hitler exigió resistir en la ciudad e intentaría establecer un puente aéreo para abastecer a sus tropas. Y es que a estas alturas todo se reducía a una cuestión personal entre él y el líder de la Unión Soviética. Y a ver, la idea de los alemanes de abastecer vía aérea a sus tropas que estaban sitiadas, en un principio podría parecernos que, no era tan mala idea, ¿no? Pero claro, en la época en la que estaban, eran ya finales de noviembre, las tormentas de nieve dificultaban y de qué manera su trabajo. Y el aeródromo desde el que partían los aviones de la Luftwaffe, como que estaba siendo atacado permanentemente por los soviéticos. La escasez de suministros pronto empezó a hacer mella entre las filas alemanas. La falta de comida y de agua en ese entorno tan hostil poco tardarían en empezar a causar las primeras muertes por inanición. Pero la orden del Führer seguía clara: ni retroceder ni rendirse. Los alemanes vieron un pequeño hilo de esperanza cuando supieron que los ejércitos del Don, al mando del mariscal von Manstein, se dirigían hacia la ciudad para intentar romper el asedio en lo que se llamó la Operación Tormenta de Invierno. Sin embargo, esta operación fue repelida por sucesivos contraataques soviéticos. La operación de rescate había fracasado, y el sexto ejército, al mando de Friedrich Paulus, seguía encerrado. Ya en el mes de enero, los aeródromos que abastecían a las tropas sitiadas fueron definitivamente tomados por los soviéticos. A la Luftwaffe no le quedó otra que tirar los suministros con paracaídas, los cuales, como imaginaréis, eran bastante menos precisos y en ocasiones incluso, en lugar de abastecer a los suyos, abastecían a los soviéticos. Friedrich Paulus empezaba a sentir que para su Führer la vida de sus hombres como que no le importaba mucho. Y el 30 de enero se le notificó que había sido ascendido a mariscal de campo, y además se le animaba a continuar la lucha. Hasta entonces ningún mariscal de campo alemán había sido capturado por el enemigo, y Adolf Hitler solo esperaba de él una lucha encarnizada hasta que cayese el último hombre. Pero al día siguiente de que el mariscal recibiese la noticia de su ascenso, Hitler recibiría el mazazo. El recién nombrado mariscal se dejó capturar por los soviéticos. No estaba dispuesto a sacrificar lo poco que quedaba de su ejército por, según sus propias palabras, un Gefreiter bohemio.
Él, junto a 91.000 hombres completamente exhaustos e incapaces de seguir luchando, se rindieron. De estos 91.000 hombres que se rindieron, pues tan solo 5.000 sobrevivieron al final del conflicto. Y bueno, tras la rendición aún hubo pequeños grupos de alemanes por toda la ciudad que, bueno, como imaginaréis, fueron rápidamente aplastados por el Ejército Rojo. La rendición se hizo oficial el día 2 de febrero, haciendo que ese Tercer Reich, que supuestamente iba a durar 1000 años, fuera humillado por su enemigo más acérrimo. Como os he dicho al principio, esta batalla sigue siendo a día de hoy la más sangrienta de la historia de la humanidad, con unas bajas estimadas de 2 millones de personas entre ambos bandos. Stalingrado supuso un claro punto de inflexión, ya que la Alemania nazi perdió la iniciativa en el conflicto, y vino a confirmar lo que muchos altos mandos militares sospechaban: la incapacidad logística para mantener los suministros en un frente tan amplio y tan extendido. A pesar del devastador golpe para la Wehrmacht alemana, estos intentarían un último golpe en el frente oriental en la batalla del Kursk. Sin embargo, el desembarco aliado en Italia le abrió otro doloroso frente al Tercer Reich. Dentro de algunos países aliados del eje, como podían ser dentro de Italia, de Hungría o de Rumanía, ya se empezaban a notar ciertas fricciones internas. Y claro, a la Wehrmacht no le quedó otra que replegarse y esperar en posiciones defensivas. Después de la batalla, la ciudad de Stalingrado, hoy en día conocida como Volgogrado, recibiría el título de ciudad heroica, y el poder militar de la Unión Soviética se engrandeció tras esta batalla. Incluso el rey Jorge VI de Inglaterra les regalaría una de sus mejores espadas forjadas. Friedrich Paulus, quien fue el primer mariscal de campo alemán en rendirse, lograría sobrevivir al conflicto para posteriormente instalarse en la RDA, donde falleció en el año 1957. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, ya sabéis, podéis suscribiros, que es gratis, dejarme un like que me ayuda mucho, un comentario que me ayuda más todavía, o podéis compartir el vídeo en vuestras redes sociales. Y si no os ha gustado, pues como suelo decir en alguna ocasión, recomendárselo a alguien que os caiga mal para que se fastidie y se lo trague. Un saludo y hasta el próximo vídeo.